Solía creer que si me esforzaba lo suficiente, finalmente me verían, no solo como la persona más joven en la sala o la única hija, sino como alguien realmente merecedora de continuar con el legado de los Lancaster. Me llamo Eva Lancaster. Si alguna vez has oído hablar de Lancaster y Hermanos, la firma de diseño de lujo para el hogar que dominó la costa este, entonces mi apellido probablemente te suene. Pero lo que quizás no sepas es que los hermanos en ese nombre no eran solo un gancho publicitario. Era una regla silenciosa. Este imperio pertenecía a los hombres. Crecí pasando la mayor parte del tiempo siguiéndolos a mi padre y a mis dos hermanos mayores en obras y casas modelo, más como una sombra que como una igual. Mientras ellos manejaban planos y tomaban las decisiones importantes, yo estaba con las carpetas y sirviendo cafés. Cuando ofrecía ideas, recibía asentimientos corteses y esas sonrisas condescendientes que decían, «Buen intento, niña». Me llamaban ambiciosa, como llamarías así a un cachorro intentando subir escaleras, pero nunca sonó a cumplido. Aún así, nunca dije nada. Aproveché todas las pasantías, acepté todas las tareas ingratas y trabajé hasta tarde sin quejarme. Leí cada contrato, memoricé datos del mercado y entendía las finanzas de la empresa mejor que el propio director financiero. A los 23 años, era la única en la familia con un MBA. A los 24, supervisaba proyectos regionales enteros. Pero nada de eso importaba si nadie creía que me lo había ganado. La primera vez que me atreví a hablar sobre planificación de sucesión en una junta directiva, una simple propuesta para preparar a la próxima generación, la reacción fue brutal. Mi padre me cortó antes de que terminara. «No eres una de nosotros, Eva», declaró, lo suficientemente alto como para silenciar la sala. El ambiente se volvió denso. Parpadeé, atónita. «¿Perdón?», pregunté. Ni siquiera me miró, siguió hojeando sus notas. Este negocio fue construido por hombres, dirigido por hombres. Eres talentosa, claro, pero este no es tu camino. No tienes los instintos. Mi hermano mayor soltó una risita desde el otro lado de la mesa. Mi madre bajó la mirada a sus manos. Nadie defendió mi causa, ni siquiera mi tío, que a puerta cerrada me había dicho más de una vez que la empresa sería afortunada de tenerme al mando algún día. «Eres demasiado emocional», añadió mi padre, como si fuera un favor. «Te importan demasiado los sentimientos y no lo suficiente cerrar negocios. Eso no es liderazgo, Eva. Eso es sentimentalismo». Tragué saliva. Esa reunión debía ser un paso adelante. Había pasado semanas preparando previsiones de crecimiento a 5 años, análisis de mercado y un plan detallado para expandirnos a 3 nuevos mercados. Pero todo lo que vieron fue a una niña jugando a ser adulta. Más tarde esa noche, sentada en la oficina que técnicamente gestionaba, pero para la que no tenía reconocimiento oficial, mi padre entró sin llamar. «¿Sabes?», dijo casualmente, como si habláramos del clima. «Tus hermanos no son perfectos, pero saben cómo llevar el nombre Lancaster. ¿Tú? Siempre has sido una soñadora». Me reí, sin poder contenerme. «¿Quieres decir alguien con visión?». Entrecerró los ojos. «No, quiero decir alguien que confunde tener ideas con tener poder. Niña patética. Nunca fuiste la lista. Solo trabajaste más para disimularlo». Esas palabras se quedaron conmigo desde entonces. Niña patética. Nunca la lista. Sin decir más, se fue, y yo me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi portátil. La oficina estaba fría y oscura, pero por primera vez no quise llorar. Me sentí viva. Si no me daban un lugar en su mesa, pues bien, yo construiría una mejor. No iba a discutir ni pelear por las migajas. Me iría y crearía algo tan innegable, tan poderoso, que algún día se atragantarían con sus propias palabras. No lo sabían entonces, pero fue la última vez que me hablaron con desprecio como si fuera inferior. Me habían descartado. Lo que no entendían era que yo ya había empezado a escribir mi propia historia. Pensarías que después de todo lo que dijo mi padre me iría en silencio. Quizá debía hacerlo, pero aún me aferraba a la esperanza de que si me probaba una vez más con algo irrefutable, finalmente me escucharían. Así que hice lo que cualquier chica llamada patética que no era la lista haría. Redoblé esfuerzos y trabajé aún más duro. Pasé semanas perfeccionando una propuesta de negocio que podría llevar a Lancaster y Hermanos a una nueva era. Estudié tendencias de mercado,
identifiqué segmentos emergentes de clientes y analicé cambios en el comportamiento digital. Encontré un vacío que nadie en la costa este estaba llenando correctamente. Casas de lujo ecológicas con integración tecnológica inteligente. Era el futuro, y tenía una visión clara de cómo dominarlo. Diseñé una campaña completa. Bocetos de logo, proyecciones, historia de marca. Incluso contacté a personas de mi red del MBA para asesoría. Reservé una pequeña sala de presentación en la sede y envié invitaciones al equipo ejecutivo. Aún recuerdo cómo me temblaban las manos al pasar las diapositivas. Recuerdo que nadie me miraba a los ojos, y especialmente recuerdo la sonrisa de mi padre al final, no de orgullo ni diversión, sino esa mueca tensa reservada para quienes no saben su lugar. Cuando terminé, el silencio se extendió. Miré a mis hermanos, ambos recostados como esperando el postre. Mi tío bostezó, claramente desconectado. Solo habló mi padre. ¿Has terminado?, preguntó. Asentí, insegura. Suspiró y se volvió hacia mi hermano mayor, Carlos. ¿Quieres explicarle a tu hermana por qué esto nos arruinaría en un año? Carlos se rió. Eva, sin ofender, pero esto no es la universidad. No puedes solo arrojar palabras de moda en una presentación y llamarlo plan. Casas inteligentes, construcción verde. ¿A quién crees que vendemos? ¿A Elon Musk? La sala estalló en risas contenidas. Pero no es una broma, dije con el corazón acelerado. Los números no mienten. Mi padre intervino. El instinto sí, y mi instinto dice que esta propuesta es un capricho. ¿Quieres ser CEO? Bien, pero no aquí. Esto es una empresa real, no tu parque de juegos. Papá, no. Escucha, se levantó. Si quieres construir algo, hazlo en otro lado. Diablos, crea tu propia empresa. A ver qué tan lejos llegas. Pero no vengas aquí actuando como si pertenecieras, porque no es así. Nunca lo fuiste. Esa frase otra vez. No eres una de nosotros. Escaneé la sala, esperando que alguien hablara. Cualquiera. Pero solo vi sonrisas burlonas, risitas contenidas y algunas miradas incómodas. Mi madre ni siquiera estaba. Había dejado de asistir a las reuniones. Recogí mis cosas en silencio. Al llegar a la puerta, mi hermano menor, Rodrigo, se inclinó con una sonrisa arrogante. Oye, si esto no funciona, escuché que una empresa de diseño de interiores busca personal. Quizá les ayudes a elegir cortinas. Otra ronda de risas. Y así fue como entendí que esta ya no era mi familia, no en lo que importaba. No era su hija, su hermana ni su colega. Era una extraña con su apellido, como una etiqueta que no me había ganado. No lloré entonces. No hasta llegar a casa. Allí la humillación, la rabia y el dolor se desbordaron en oleadas. Años siendo ignorada, subestimada, menospreciada. Años de que me dijeran que me conformara con lo que me tiraban. Quise gritar, quemarlo todo, pero no lo hice. En cambio, hice una maleta y me fui temprano a la mañana siguiente sin decir palabra. Dejé ese legado, la asfixiante expectativa de ser suficiente, pero nunca suficiente. Salí de la sala de juntas a la que nunca fui realmente invitada y entré en lo desconocido. Me mudé a una ciudad donde nadie reconocía mi apellido, donde no era Eva Lancaster, la oveja negra de la familia, sino simplemente Eva, una mujer con un plan, una visión y nada que perder. En ese pequeño apartamento, sobre una panadería que olía a canela y pan fresco cada mañana, me senté con mi portátil frente a una página en blanco. Sin logos, sin salas de juntas, sin burlas, solo yo, al inicio de algo que nunca esperarían. Hay una extraña libertad en ser subestimada. Te otorga invisibilidad. Y cuando eres invisible, nadie te ve venir. En ese pequeño espacio con pintura desconchada en las ventanas y un calentador que jadeara cada vez que me duchaba, puse los cimientos de algo que nadie en mi familia creía que lograría. No tenía su dinero, pero tenía algo mejor. Claridad. No más tratar de probarme a quienes ya tenían su opinión hecha. No más esperar permiso. Llamé a mi empresa Allard Designs, un guiño a una estrella tan tenue que apenas se distingue a simple vista, orbitando silenciosa en el fondo. Pequeña, inadvertida, pero poderosa. Los primeros días fueron brutales. Consumí rápido mis ahorros. Los fideos instantáneos fueron mi alimento básico, y trabajé hasta el amanecer más noches de las que puedo contar.
Ofrecí mis servicios a pequeños contratistas, desarrolladores boutique, incluso a propietarios construyendo espacios a medida. La mayoría dijo que no, pero algunos dijeron sí. Y traté esos proyectos como si fueran cuentas millonarias. Empecé pequeño, renovaciones ecointeligentes para clientes exigentes en lujo sostenible. Era un nicho, y sabía que la demanda era real. Lo hacía todo yo misma: planos, búsqueda de materiales, gestión de subcontratistas. Usaba todos los sombreros porque fracasar no era opción. No quería solo tener éxito, quería eclipsarlos en mis propios términos. En un año tenía 5 empleados a tiempo completo, un pequeño estudio y una lista creciente de clientes. El negocio volaba bajo el radar. Todavía no era noticia, pero resonaba en los círculos correctos. Manteníamos discreción a propósito. Mi familia no tenía idea de que aún estaba en la carrera. Lo que no sabían, y no podían saber, era que esto no era solo una nueva empresa. Era competencia. Vigilaba de cerca a Lancaster y Hermanos. No era difícil. Seguían haciendo titulares, aún presumiendo modelos obsoletos, ignorando cambios en lo que querían los compradores. Se apoyaban en su nombre como siempre, ciegos al ritmo vertiginoso del mundo. Así que me puse estratégica. Contraté a un experto en marketing que había trabajado para uno de nuestros mayores rivales. Juntos creamos una marca que hablaba directamente a los clientes que mi padre siempre menospreciaba: jóvenes profesionales, hogares liderados por mujeres, familias tech-savvy que buscaban diseño inteligente y personalizado. Nuestro estilo era limpio, eficiente, sostenible, todo lo que Lancaster y Hermanos no era. Pero no me detuve ahí. Empezamos a pujar discretamente por proyectos comerciales medianos. Algunos contratos que antes ganaban sin esfuerzo, ahora los perdían ante una firma sin nombre con ideas frescas y ejecución más rápida. No sabían quién éramos, y me gustaba así. Tras bambalinas, empecé a reclutar a sus mejores personas. Los invisibles, gerentes de proyectos, diseñadores, asistentes, con historias como la mía. Gente cansada de ser invisible, que quería un lugar en una mesa con espacio real. Uno a uno se unieron a mí. Nuestra pequeña estrella brillaba más, y ellos ni siquiera miraban hacia arriba. Unos 18 meses después, me senté con un cliente importante que dudaba entre Lancaster y Hermanos o nosotros. Había visto la propuesta de mi padre, segura, tradicional, complaciente. Luego vieron la mía. ¿Quién eres?, preguntó el cliente, repasando nuestra propuesta. Esto es fresco, inteligente, es lo que no sabía que quería hasta que lo vi. Sonreí. Solo alguien con mucho que probar. Ganamos el contrato. Al final del trimestre, superamos a Lancaster y Hermanos en 3 grandes contratos, cada uno sacándolos más de su zona de confort. Su nombre ya no tenía el peso de antes, su encanto se desvanecía, y yo apenas comenzaba. Sin embargo, mantuve el silencio. Que me ignoraran, que rieran en sus juntas y se burlaran de la firma que los derrotaba, sin saber quién estaba detrás. Que pensaran que ya no existía, que era irrelevante, olvidable. Porque para cuando supieran contra quién realmente peleaban, sería demasiado tarde. Dicen que el orgullo precede a la caída, pero en el caso de mi padre, el orgullo construyó la caída, ladrillo a ladrillo, arrogancia tras arrogancia. Desde fuera, Lancaster y Hermanos aún parecía pulido. Sede de cristal, camiones relucientes con logos grandes, anuncios en revistas brillantes. Pero por dentro, la base se pudría, y lo veía a kilómetros. Empezó con un contrato cancelado, un desarrollo turístico en Galicia en el que contaban. El cliente se retiró a última hora, alegando diferencias creativas, pero yo sabía la verdad. Nosotros ofrecimos una visión mejor, ejecución más limpia y costos más bajos. Luego vinieron los despidos. Primero, algunos diseñadores juniors, luego la recepcionista de toda la vida y finalmente un líder de proyecto con quien trabajé años atrás. Un hombre tan leal que prácticamente sangraba azul Lancaster. Cuando me pidió trabajo, no me regodeé. Solo le envié un contrato. Bienvenido a Alar. El golpe real llegó 6 meses después. Lancaster y Hermanos perdió un enorme contrato gubernamental para modernizar edificios ecológicos. Un acuerdo plurianual que daban por seguro sin siquiera intentar, confiando en su nombre. Pero los tiempos cambiaron. Los compradores querían innovación, sostenibilidad y flexibilidad, y nosotros ofrecíamos los 3.
Vi su comunicado de prensa justificando todo con volatilidad del mercado y competencia. Por supuesto, no nos mencionaron. No sabían que era yo, pero ya empezaban a sentir nuestra respiración cerca. Vi la desesperación colarse. Sus redes sociales, antes pulidas, ahora forzaban demasiado, copiando nuestra marca, robando hashtags, lanzando una iniciativa ecológica apresurada que sonaba desconectada. Casi me reí. Intentaban vencer a un fantasma, y el fantasma estaba ganando. Empezaron a circular rumores en la industria, susurros de mala gestión, dramas familiares, problemas de flujo de caja. No los difundí. No hacía falta. Dejé que los rumores crecieran. La verdad suele escaparse cuando la gente entra en pánico. Y mi familia definitivamente estaba en pánico. Una tarde me encontré en una feria comercial, no como ponente ni expositor, solo curiosa por ver cómo se presentaba Lancaster y Hermanos ahora que ya no eran los más grandes. Su stand estaba al fondo, más pequeño de lo habitual, con menos gente. Mi padre no estaba, pero Carlos y Rodrigo sí, mostrando sonrisas forzadas. Me mantuve lo suficientemente atrás para no ser vista, pero cerca para observar. Un hombre se acercó a ellos. Un desarrollador que había conocido semanas antes durante una presentación. Cuando Carlos le dio un folleto, el hombre negó con la cabeza casualmente. «Lo siento, ya estoy en conversaciones con Ayar», dijo. «Están haciendo un trabajo increíble». Carlos forzó una sonrisa tensa. «Ayar», repitió el hombre. «Deberías conocerlos. Tienen algo especial». Luego se fue. La cara de Carlos cayó como una máscara al suelo. Se volvió hacia Rodrigo. «¿Quién demonios es Ayar?» Sonreí para mis adentros. El ajuste de cuentas había comenzado, pero el verdadero punto de inflexión llegó una lluviosa mañana de jueves. Estaba en mi oficina revisando planes de expansión cuando mi asistente llamó, con los ojos muy abiertos. «Eva», dijo sin aliento, mostrando su teléfono. «Estás en tendencia». Parpadeé. «¿Qué?». Me mostró la pantalla. Ahí estaba. Eva Lancaster, la CEO mujer más joven del país, fundadora de Allard Designs, revelada. Mi corazón se saltó un latido. No era solo un artículo de negocios. Era por todas partes. CNN, Forbes, Business Insider, incluso los noticieros matutinos lo cubrían. Un titular destacaba: «La fundadora fantasma, CEO de Allard, revelada como Eva Lancaster, la mujer que silenciosamente superó a Lancaster y Hermanos». No necesitaba leer el artículo. Ya conocía la historia que contaban. Una chica exiliada de la empresa familiar, ridiculizada por su ambición, solo para regresar con su propio imperio. Había citas de antiguos colegas, fragmentos de mi discurso en una conferencia privada de tecnología, fotos frente a la sede elegante y minimalista de Allard, todo lo que Lancaster y Hermanos no era. Luego, el golpe final, una comparación lado a lado de sus últimas pérdidas y nuestras recientes victorias, sin sutilezas. Los medios habían trazado líneas de batalla. Mi teléfono no paraba. Correos entraban, periodistas, inversionistas, felicitaciones de gente que no sabía de mí hace años. Pero el mensaje que más me impactó no vino de ninguno de ellos. Fue de mi madre. Una frase. «Tu padre vio las noticias. No ha hablado en una hora». Miré la pantalla, no con culpa ni satisfacción, solo silencio. Durante años insistió que yo no era una de ellos. Durante años pensé que probarle que estaba equivocada arreglaría algo en mí. Pero en ese momento, viendo al mundo celebrar lo que él tanto quiso ocultar, entendí algo crucial. Ya no necesitaba su aprobación. Esa misma tarde, mi publicista confirmó los detalles. Se había solicitado una entrevista televisada. Cobertura nacional, horario estelar. «¿Quieres hacerla?», preguntó. Dudé. No había creado Ayar para el foco mediático. Lo hice por libertad. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de tomar el micrófono. Asentí. «Vamos». La entrevista se emitió 3 días después. Vestí un traje azul marino, profundo, elegante, sobrio, sin logos llamativos, sin discursos de venganza. Solo yo, presente. La presentadora abrió con mi historia, mi ascenso misterioso, cómo Allard se convirtió en un gigante silencioso que redefine el lujo ecológico inmobiliario en menos de 4 años. Luego vino la pregunta que todos esperaban. «¿Es cierto que eres hija de Carlos Lancaster?». Sonreí suavemente. «Sí,
¿Por qué esconderlo? No lo escondí, dije. Solo dejé de disculparme por no ser bienvenida. Parpadeó. Y ahora has creado una empresa que supera a la suya. No se trata de superar, respondí, aunque ambos sabíamos que sí. Se trata de construir algo que refleje quién soy y darles a otros un lugar para hacer lo mismo. La entrevista terminó con una ovación de pie del público en vivo. Esa noche, la web de Alar colapsó por el tráfico. Recibimos más de 300 consultas de asociaciones. Nuestra acción subió 12% en 24 horas, y los inversionistas empezaron a susurrar sobre expansión global. Pero mientras el mundo celebraba mi nombre, sabía que quedaba un lugar aún en silencio, el chat familiar de los Lancaster, aún activo, pero inquietantemente callado. Sin comentarios sarcásticos, sin emojis despectivos, solo silencio. Hasta que apareció un mensaje de mi hermano Carlos. ¿Nos usaste? No respondí. Todavía no. ¿Qué podía decir? Habían usado mi silencio para fingir que no existía. Ahora el mundo sabía la verdad. Ese anuncio lo cambió todo. No porque me diera poder, sino porque los obligó a ver lo que ignoraron toda una vida. A mí. Eva Lancaster, la chica que dijeron que nunca lideraría, nunca tendría éxito, nunca sería más que una soñadora. Y ahora, soy la CEO mujer más joven del país. Pero aún quedaba un último paso, un último capítulo, y comenzaría en la reunión familiar. La invitación llegó como si nada hubiera cambiado. Un sobre marfil impecable, con letras en relieve. Reunión anual. Familia Lancaster, sábado a las 4 de la tarde, en la finca familiar. Sin nota personal, sin disculpa, solo tradición. Lo miré largo rato, dejando que la ironía calara. Hace 4 años me echaron de las juntas, me dijeron que no pertenecía, me llamaron patética. Ahora me invitaban a la casa donde crecí. La casa que siempre me dejó claro que era una invitada, no parte del legado. No había puesto un pie en esa finca desde el día que me fui. Pero este año acepté la invitación, no por ellos, sino por mí. Ese sábado llegué a la entrada en un Rolls-Royce negro y reluciente, específicamente el modelo Ghost. El nombre me hizo sonreír. Muy apropiado para la chica que intentaron borrar de su historia. El guardia me vio de inmediato, ojos abiertos mientras levantaba la barrera. La entrada se extendía, flanqueada por una fila de vehículos de lujo, BMW, Audi, algunos Bentley clásicos, pero el mío era el único Rolls. Salí con paso firme, vestida con un traje de sastre marfil, sin logos, sin gestos grandilocuentes, solo sofisticación sutil y una presencia que atraía atención sin una palabra. Al acercarme, murmullos se extendieron como pólvora, cabezas se giraron, voces callaron. Todos me vieron, finalmente, pero nadie parecía saber cómo reaccionar. Caminé por el vestíbulo con confianza establecida, porque ahí pertenecía, les gustara o no. Mi madre fue la primera en acercarse. Sus ojos se suavizaron, y por un instante creí ver un atisbo de arrepentimiento. «Estás radiante», murmuró. «Gracias», respondí inclinándome un poco. «No pretendamos nada». Ella devolvió una pequeña sonrisa resignada. «Justo». La reunión seguía vibrante. Primos, tíos y viejos amigos familiares conversando. Mis hermanos quedaron paralizados junto a la chimenea, sorprendidos al verme. Carlos apretó la mandíbula. Rodrigo miró mi muñeca, luego las llaves del coche en mi mano. No me detuve a saludarlos. En cambio, fui directo al patio trasero, donde mi padre estaba solo, mirando el césped extenso como un rey observando un reino en ruinas. Al oír mis pasos en la piedra, se volteó, y por primera vez, Carlos Lancaster pareció pequeño. Compartimos un silencio antes que hablara. «¿Viniste?», dijo, voz más suave de lo que recordaba. «Sí». Me miró con cautela. «Has hecho un nombre considerable». Guardé silencio. Su mirada bajó, voz tensa. «Eva, quizá me equivoqué». Eso casi me hizo reír. «Quizá». Pero no vine por disculpas. Vine por cierre. Se volvió hacia mí. «La empresa está en problemas. Tus hermanos…» Se detuvo. «Podríamos usar tu ayuda». Lo miré con calma y claridad, sin ira, solo determinación. «Dijiste que no era la lista», dije suavemente. «Solo una niña patética llena de ideas sin poder». No dijo nada. «Ahora,
Amplié el gesto hacia la casa, los invitados, el imperio en decadencia. ¿Quieres que lo arregle? Abrió la boca, pero lo interrumpí. No estoy aquí para salvarte, papá. Construí algo sin ti. Mientras te burlabas, yo creaba. Mientras me descartabas, me convertí en todo lo que dijiste que nunca podría ser. Me miró como a una extraña. Bien. Me di la vuelta, pero miré por encima del hombro. Tenías razón en una cosa, dije. No soy como tú, y gracias a Dios por eso. Mientras atravesaba la casa, la multitud se abría ante mí como el agua. Susurros flotaban en el aire, miradas rápidas, sonrisas forzadas. Pero ya no necesitaba su aprobación. No estaba para demostrar nada. Ya había ganado. Afuera, el Rolls brillaba bajo el sol de la tarde. Me senté al volante, encendí el motor y eché un último vistazo atrás. No a la mansión, a la niña que fui, la que luchó desesperada por ser notada. Y sonreí, porque ya no necesitaba intentarlo. Ella ahora lideraba. Desde ese día, nadie olvidaría su nombre, Eva Lancaster. No la oveja negra, no el pensamiento tardío, no la niña patética, sino la mujer que reescribió las reglas, y se aseguró de que nadie como ella fuera olvidado jamás.